Hola amigos de Revista Purgante, hoy tengo el honor de compartir este espacio con una gran poeta, pero aparte es periodista, escritora, editora, Cel Cabrera, y es para mí un honor y un privilegio poder estar hoy aquí con ella. ¿Cómo estás, Cel? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Diana, a todo el equipo de Purgante. La verdad es que estoy muy contenta de estar aquí y de tener esta colaboración desde hace algunos meses con la revista y también con la editorial. Muchas gracias. No, gracias a ti. La verdad es que yo llegué a ti este año, no sé si un poco tarde o justo a tiempo, porque no había tenido la oportunidad de leerte y no solo llegué a ti, sino llegué a la editorial Los Libros del Perro, que más adelante hablaremos de ellos, bueno, de la editorial más bien, eh, pero me gustaría iniciar con cómo crees, o sea, cómo empieza tu amor por escribir o este deseo o esta necesidad, ¿no? Porque a veces es una mezcla de ambas cosas. Pues la verdad es que desde muy joven empecé a escribir, empecé a leer, perdón, un poco por el escándalo de mis No. hijos. Allá afuera hay mucho escándalo, así que a ellos los ponen muy inquietos escuchar voces. Y bueno, justamente sobre escuchar voces, no sobre oír a los demás del otro lado, así como los perros que están tan inquietos ahorita. Sucede con la literatura cuando nos acercamos a los libros, ¿no? Yo desde muy chica mostré mucho interés hacia los libros. Era una de mis diversiones, ¿no? Al ser una niña muy de su casa, ¿no? Por la propia parálisis cerebral, pues mi manera de divertirme eran formas de estar quieta, ¿no? Tanto pintar como leer, ¿no? Desde muy chica tomé clases de pintura y en mi casa, pues, había muchos libros, había muchos cuentos. Incluso antes de que empezara yo a poder leer sola, pedía a mis papás que me leyeran cuentos, ¿no? Entonces, era una de mis cosas favoritas que hacían en el día. A veces era complicado porque tenían que cocinar o hacer sus cosas y yo quería que estuvieran ahí conmigo leyéndome cuentos. Entonces, pues el tiempo pasó, aprendí a leer y en algún momento fue todo lo que hacía en el día, ¿no? Después de las tareas, agarraba mis libros y me ponía a leer, ¿no? Y no hacía otra cosa más allá. Entonces, la verdad es que desde muy chica he tenido una relación muy estrecha con la literatura, con la lectura, con las historias, con las voces de los otros. Y bueno, pues el paso hacia escribir tus propias historias, tus propias inquietudes, fue casi natural, ¿no? Empiezas a ver cómo los otros cuentan historias y tú también quieres contar las propias. Entonces, pues como a los 15, 14 años empecé a escribir poemas, cuentos, y no lo solté, ¿no? O sea, hice varias revistas escolares, ¿no? Yo creo que por ahí también se empieza, ¿no? Como a juntarte con los otros que también tienen la misma inquietud que tú. Y pues en la universidad no fue distinto, ¿no? Siempre busqué estar en talleres de creación literaria, estar en círculos que fomentaran pues la creación literaria y pues aquí estamos muchos años después. No, perfecto. Y entiendo que bueno, tu primer libro publicado es una jacaranda en medio del patio. Mm, y de aquí va como un avance, ¿no? Después cosas comunes, la arista que no se toca, que llegué a él y me fascinó. Me gustaría que me contaras un poquito como de el proceso de estos tres poemarios. Estoy dejando al final perras. Eh, ¿Cómo fue tu sentir, tu proceso? Un poco
de inspiración y también de tenerlo ya en el papel con todo el sentimiento, cómo llega a una editorial y cómo logra ser publicada. Bueno, pues pensando un poquito para no romper la historia que vengo contándote, cuando salí de la universidad, un grupo de editores entusiastas de Chilpancingo me ofreció publicar mi primera plaquette, que es Naufragios, que por ahí anda en la red, ¿no? Que son poemas como muy cursis, muy de universitaria, ¿no? A mí no me avergüenza, pero bueno, pues sí veo estos tirones de la universidad, ¿no? El amor, la soledad, las crisis existenciales, bueno, eso nunca se quita. Pero pues desde entonces la primera vez que vi una publicación mía fue ese plaquet que tuvo 50 copias, ¿no? Y después de ahí, pues pasaron muchos años en los que pues intenté formarme antes que publicar. Yo creo que una de las pulsiones más adolescentes y más de juventud es esta prisa por publicar, ¿no? Queremos desde los 17 que empezamos a escribir, ver nuestros libros publicados y la verdad es que muchas veces nos arrepentimos, ¿no? Años después volteamos a ver lo que publicamos y decimos, ching, ¿para qué me apuré, no? A lo mejor le hacía falta tiempo, le hacía falta cocción, pero afortunadamente no fue mi caso porque Una jacaranda en medio del patio, que fue mi primer libro como tal, vino hasta casi mis 30 años, ¿no? Entonces ya había desechado varios libros, ya había tirado varios libros a la basura, en los que no sentía que hubiera una búsqueda honesta y real más allá de la experimentación del lenguaje. Y entonces, bueno, pues de ahí como esa madre que durante años está en terapias hormonales para embarazarse y no lo logra, ¿no? Me pasó editorialmente con mis libros porque vino Una jacaranda en medio del patio, como bien lo mencionas, vino la publicación de Cosas Comunes con Simiente, y luego, pues el premio Tijuana, que es la lista que no se toca, pues también incluía publicación. Entonces, en menos de 2 años, yo ya tenía 3 libros publicados, ¿no? Entonces, muchos mencionan que esto fue meteórico, ¿no? O sea, nos refieren así varios, como una carrera meteórica, pero sinceramente no, porque pues era el trabajo de 10 años, ¿no? Desde que te digo Claro. que publiqué esta plaquetita en la universidad, saliendo de la universidad, mi último semestre de la universidad ya tenía mi plaquetita, hasta pues casi 10 años después, en los que el ISIC, que es el primero en publicar Una jacaranda en medio del patio, publica este libro. Pues es un libro en el que se habla un poco de esta condición de ser mujer, de estas tradiciones, ¿no? Familiares, de estas maneras de acercarnos a las otras, ¿no? A las primas, a las tías, estas formas tradicionales de ser mujer, ¿no? De casarte, de tener hijos, de no hablar de las infidelidades. Y bueno, pues un poco es así La jacaranda. Posteriormente, Cosas Comunes, que es un libro que yo había trabajado en el año que estuve becada en la Fundación para las Letras Mexicanas. Y pues Arista que no se toca, que también fue producto de un tiempo de una beca, que fue la beca del FONCA, ¿no? Entonces, de alguna manera, los libros estaban ahí esperando sus oportunidades, y las oportunidades llegaron y pues ahí están, ¿no? Oh, precioso, creo que el resultado fue justo a tiempo y como bien dices, es el trabajo de mucho tiempo, ¿no? No fue de la noche a la mañana. Me interesa un poco también como llegando ahora a Perras, que ha sido, creo que quizás el poemario que más te ha posicionado. Eh,
por este discurso, ¿no? Y esta invitación al debate sobre los temas que abordas, que para mí me parecen fascinantes, sobre todo porque hay un montón de cosas y creo que lo has mencionado varias veces en otras charlas e incluso dentro de tu poesía, nombrar lo que no se nombra, ¿no? Lo que sí somos. Eh, ¿Cuál crees que sea el impacto de Perras en esta actualidad? No nada más hacia un público femenino, ¿no? Porque de repente se tiene como esta idea de que las mujeres solo escribimos para mujeres o que hablamos desde lo femenino, pero que al final, bueno, es parte de todos, ¿no? Como una sociedad. Entonces, ¿qué impacto crees que tiene Perras en ese sentido? No nada más en el mundo literario, sino al público al que le llegas. Claro, digo, ahorita que está tan en el aire esta idea de la sensibilidad femenina, ¿no? Digo, porque no hay que dejar escapar las coyunturas para hacer presión y para manifestar nuestras voces, sobre todo las que podemos hacerlo, las que tenemos espacios para manifestarnos, para que nos lean y para que nos escuchen. Yo creo que justamente Perlas, la verdad es que salió un poco como un juego, como una complicidad con mi entorno más inmediato, ¿no? Yo no, no llegué a dimensionar el impacto que iba a tener más allá de mis amigos y mis amigas, que eran los que estaban enterados de que estaba creciendo ahí un poemario, ¿no? Yo, para bien o para mal, soy esa persona horrible que en las fiestas habla de literatura, porque es de lo único que sé hablar. Me disculpo con mis amigos y me disculpo con las personas que están cerca en esas noches de cervezas y de alitas y de música de banda, que son las noches con mis amigos, que yo extraño muchísimo, pero que la pandemia nos hizo difícil que eso pudiera seguir siendo. Entonces, cuando yo escribí Perros, la verdad es que lo dimensioné para mi grupo de amigos, para mi grupo de amigas, que los viernes cantaba canciones de banda, que los jueves, que eran los días que escuchábamos canciones como más para empoderarnos, cantábamos a Flans, a Shakira y a Britney Spears, ¿no? Entonces, sobre eso va Perras y que le hable a un público más allá de esas personas que me acompañaron en el proceso, me parece algo maravilloso y algo afortunado, ¿no? Que yo la verdad vengo de una formación de periodista, ¿no? Yo no soy de letras, así son las cosas, dice la canción. Entonces, siempre me ha interesado contar historias, siempre me ha interesado que los poemas digan algo de alguien, en este caso, pues de mis amigas, de mi familia, de mi madre, de mí misma, ¿no? Obviamente, ¿no? Entonces, cuando estaba escribiendo Perras, pues intenté que esto quedara ahí, ¿no? Empezó con un juego, con una complicidad, y cuando lo mandé al Fondo de Cultura y cuando lo mandé a la convocatoria de Tierra Adentro, pues yo la verdad no esperaba que tuviera todo ese acogimiento por parte de mi editor, Víctor Santana, y por parte de la gente del Fondo de Cultura, que la verdad es que le ha dado mucho, mucho apoyo, ¿no? Y también la gente, ¿no? O sea, también la gente, yo creo que cuando escribes para gente normal, ¿no? Cuando tus amigas no son la escritora tal, de la editorial tal, porque mis amigas son personas muy, afortunadamente, muy normales, ¿no? Creo que logras transmitir algo más allá de la poesía por la poesía, ¿no? Por el lenguaje. Y eso es parte de lo que yo me siento muy contenta en Perras, ¿no? Que no intenta ser pretenciosa, que no intenta ser rebuscada, no lo es, ¿no? Si alguien está buscando poesía rebuscada en Perras o en mi poesía en general, no lo va a encontrar mejor que no me lea, porque pues va a encontrar una poeta salvaje, ¿no? No a la manera de Bolaño,
pero sí más bien a la manera de Leila Guerrero, ¿no? Que ella misma se asume como una periodista salvaje, porque pues no estudio periodismo. Yo creo que yo me asumo como una poeta salvaje porque no estudié letras. Entonces, eso por una parte me exime de este compromiso por esta poesía que dialogue con esta tradición de Piedra de Sol, de Muerte sin fin, de José Carlos Becerra, ¿no? Entonces, creo que eso me exime. Creo que si dialoga con algo mi poesía, pues es con el periodismo, ¿no? Son con las historias reales y con las historias de todas, ¿no? Que puede ser la de mi amigo, la de tu amiga, la tuya o la mía, ¿no? Entonces, pues estoy muy contenta con el resultado. Y creo que justo lo que mencionas, este talento, porque creo que es el gran talento que tienes, de la simpleza del lenguaje, que al final no es nada simple, ¿no? Sino tiene una idea muy transparente que puede interpretarse cruda o no, depende un poco la interpretación, pero que es real y como dices, son las historias de todos, porque de alguna forma las vivimos un poco a veces en carne propia o si nos espejamos entre amigos, familiares. Eh, a propósito, ahorita que comentabas un poco de Leila, ¿no? ¿Qué referentes literarios contemporáneos, hablando de voces de mujeres, consideras que son hoy una bandera y que están marcando una pauta para otro tipo de lenguaje y otro tipo de contenido en general en el mundo literario, desde la poesía, la narrativa, la crónica, el periodismo? ¿Qué personajes y qué escritoras, poetas crees que están ahorita como que en ese punto, iniciando, bueno, no sé si iniciando, porque creo que el camino ha venido largo, ¿no? De muchas mujeres que gracias a ellas hoy tenemos la posibilidad de escribir y de tener sus espacios, pero que de alguna forma lo están ampliando mucho más. Yo creo que hay demasiados nombres en el aire, afortunadamente. Eh, yo creo que el canon empieza a ser femenino, le guste a quien le guste, o le moleste a quien le moleste, ahora sí que le arda a quien le arda, ¿no? Yo creo femenino y también latinoamericano, ¿no? Por supuesto, no solamente mexicano. Yo creo que como mujeres y como escritoras y como lectoras, nuestro punto de referencia tienen que ser autoras como Elena Garro y Rosario Castellanos, indudablemente, ¿no? O sea, no Sí, tenemos que hacer nada sin voltear a ver a Rosario Castellanos, a Elena en Garro Navarro. y pues a lo mejor a Inés Arredondo también, ¿no? Y desde ahí partir y no olvidar de dónde venimos, ¿no? Porque cuando volteamos a ver otros referentes como Octavio Paz, como Juan Dulfo, como José Gorostiza, pues nos podemos sentir incluso equivocadas y esa equivocación nos puede incluso cortar, bloquear, ¿no? El llamado síndrome del impostor. Y es que si comparamos nuestras literaturas con las literaturas de Octavio Paz, de Juan Rulfo, pues no nos vamos a identificar en lo absoluto. Y creo que sí se perdieron muchas y muchas plumas y que tenían mucha fuerza, ¿no? Partiendo desde ahí, creo que ya podemos hablar como de un camino que incluso tiene 50 años ya marcado. El panorama actual de la literatura para mí tiene referentes indiscutiblemente de mujeres, ¿no? Yo no puedo escribir sin pensar en Idea Villariño, sin pensar en Mirta Rosenberg, sin pensar en Sandra Cisneros, sin pensar en Selva Almada, sin pensar en Leila Guerriero, ¿no? O sea, yo no puedo escribir si no volteo a ver todo lo que ellas ya han escrito, ya han dicho y ya han pensado sobre este oficio. Y no puedo tampoco ser ciega ante tanta sabiduría, ¿no? Porque justamente esta libertad
esta manera de nombrar el cuerpo, la sangre, la herencia, el ser mujer, tener un cuerpo distinto y otra manera de ver y de respirar, viene de ahí. O sea, no estamos rompiendo nada que no, ya hayan roto ellas, ¿no? Y creo que es indiscutible, ¿no? O sea, esto es indiscutible, está sucediendo, ¿no? O sea, la literatura que está ganando reconocimientos de mujeres, ¿no? No podemos no ver a Mariana Enríquez, ¿no? O Uf, sea, no podemos no saber que acaba de publicar Fernando Melchor y no leer a Fernando Melchor. Creo que es una obligación más allá de algún autor que también está publicando, pero que seguramente por X y o Z acabó en una de las listas del Me Too, ¿no? O sea, querer hacer ojos ciegos a esas coyunturas sociales, ¿no? Porque esto ya es social, ¿no? Más que literario, pues sería vivir en una burbuja 20 años atrás, donde no importaba que fulanito fuera un machista, porque a fulanito le acababan de dar tal beca o tal premio y había que leerlo, ¿no? Entonces, creo que mi ruta de lectora, pues también está ahí, ¿no? En estas nuevas poéticas que aparte son fascinantes, ¿no? O sea, eh, es maravilloso leer a Selva Almada y brutal. reconocerte en todo lo que dicen Chicas Muertas, que a lo mejor está hablando de una provincia argentina, pero también está hablando de alguna provincia de Guerrero, ¿no? O de este calor, es un río, este calor de tierra caliente, de cualquier zona de Guerrero, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, creo que mis referentes serían esos. Por supuesto que tengo muchos más, o sea, por supuesto que leo muchísima poesía actual, ¿no? Hay mucho de donde partir, desde Andrea Muriel, desde Priscila Palomares, Nicté Toshki, ¿no? Pensando en poetas mexicanas, jovencísimas, novísimas, y bueno, pues la verdad es que la lista es impresionante, es larguísima, ¿no? Si tuviéramos que hacer un censo de escritoras latinoamericanas, pues por lo menos nos llevaríamos 5 o 6 años y cuando acabáramos nos diéramos cuenta que en esos 5 años llegaron otras 100 más, ¿no? Otras 200 más. Sí, afortunadamente hay mucha más apertura y otros espacios para publicar y que estas voces pues también sean leídas y escuchadas. Eh, Ahorita justo que mencionabas novísimas, ¿no? Y que quiero unirlo un poco con Editorial Los Libros del Perro. ¿Cómo surge esto? ¿Cómo inicias esta convocatoria? Y qué requisitos o cómo han llegado los que están publicando ahorita contigo, ¿no? Que Giselle, por ejemplo, espectacular, Odette, o Marios, híjole, llegaron a nosotros como revista Purgante y bueno, yo estaba muy emocionada por ese contenido. ¿Cómo surge, primero, la editorial Los Libros del Perro, la convocatoria de novísimas? Y pues me encantaría que nos contaras un poquito todo lo que estás haciendo y todo lo que implica, no nada más que lleguen a ti textos valiosos, ¿no? Sino todo ese apoyo y ese acompañamiento hasta que llegan al lector, que creo que es como el lugar ideal. Bueno, México es un país de revistas, de editoriales y de antologías, ¿no? Aparte de becas y premios, ¿no? O sea, si pudiéramos hacer una lista de palabras que resuman la literatura mexicana, llevaría indudablemente esas palabras. Revistas, premios, editoriales independientes y antologías. Somos un país que nos encanta antologar todo, no sé por qué, seguramente pues es parte de la tradición que le damos de Octavio Paz, ¿no? Nos guste o no nos guste esto. Entonces, cuando surgió la idea de abrir los libros de Pedro hace justamente un año, en esta misma mesa en la que estoy platicando contigo, eh,
Pues la verdad es que queríamos hacer las cosas un poquito diferente, un poquito mucho diferente a lo que a cómo suele trabajarse en las editoriales, ¿no? O sea, hay muchísimas editoriales independientes. Para nada los libros del perro se sienten ni se sentirá la última coca del desierto, porque no lo es. Pero, sin embargo, pues sí tratamos de manejarnos con parámetros que tal vez sean cuestionables desde el punto de vista de la literatura tal cual se entiende en nuestros días, ¿no? Es decir, un texto literario vale por el texto literario, pero para nosotros un texto literario, aparte de ser bueno, su autor tiene que tener ciertos compromisos para poder estar dentro de nuestro catálogo y dentro de nuestros esfuerzos. Eso por un lado, ¿no? Por el otro, Novísimas, pues surge justamente de este tan famoso hecho. A veces los golpes sirven para despertarte del letargo, ¿no? Puedes estar muy aletargada en tu casa viendo Netflix y de pronto pasa algo que ya te es imposible callar, ¿no? Injusticias que dices, híjole, esto ya excedió el límite de mi tedio y de mi paciencia. Y para mí algo muy coyuntural que sucedió para que yo dijera, ya basta, por favor, debe de haber otra manera de ser, como dice Rosario Castellanos, debe de haber otra forma de ser en conversación en el umbral. Pues para mí esto fue el cartel tan famoso de la Brigada para Leer en Libertad. No, no sé si recuerdas o si viste este cartel en el que era un taller de 10 hombres, talleristas mexicanos, ¿no? O sea, eran 10 hombres, ninguna mujer, la justificación de ellos es que sí, invitamos a mujeres, pero nos dijeron que no, le hablamos a fulano, una perengana, y nos dijeron que no, y es como, güey, en México hay más de 5 o 6 mujeres que escriben, o sea, hay 50, hay 100, hay 200, hay 500, seguramente hay más de 500 a las que les pudiste hablar si esas 5 estaban ocupadas o no estaban disponibles. Entonces, a la par del mapa de escritoras mexicanas de la poeta Estela M. García, pues nos propusimos que la primera cosa que hiciera los libros de Perry de forma gratuita fuera una antología de mujeres escritoras, ¿no? De mujeres poetas, ¿no? En esta tradición del ómnibus de poesía, de la antología general de la poesía mexicana, esos nombresotes, ¿no? De la canasta de cuentos mexicanos, pues queríamos algo más simple, algo de amigas, una reunión de poetas mexicanas. Y la verdad es que cuando llevas un rato en este ajo, pues fulanita, que no sé, sutanita que estuvo en el Fonca contigo, es menor de tal edad, sutanita, pásame 2 poemas. También es aguantarte un poco la vergüenza, porque este proyecto se hizo con 0 pesos y 2 millones de amor, ¿no? Y 2 millones de generosidad, tanto propio como de las poetas que aceptaron a cambio de nada, a cambio de porque sí, a cambio del placer de hacerlo, mandarme 2 o 3 poemas y su semblanza para que nosotros trabajáramos una antología totalmente gratis que ha tenido más de 5,000 descargas, que ha sido presentada, que ha sido todo pues un parteaguas, ¿no? Para visibilizar a esas 30, en la primera emisión fueron 30 poetas jovencísimas que a lo mejor muchas de ellas no han tenido el FONCA, muchas de ellas no han tenido becas o publicaciones, ¿no? Otras sí, por supuesto, ¿no? O sea, ahí hay de todo, ¿no? Desde la poeta internacionalmente traducida a 20 idiomas, como Nadia López
López García a Giselle Luis, que iba por su primer libro con nosotros, que era Falsa Muda, ¿no? Entonces, la verdad es que se creó una sinergia muy padre con todas, trabajamos padrísimo, pero nos dimos cuenta que en este ejercicio, tal vez improvisado, tal vez rápido, o sea, la editorial tenía que lanzar su primer libro, que fue Novísimas, para cierta fecha, y pues dejamos afuera a muchas, a otras yo no las conocía, ¿no? O sea, porque real fue algo de pongan aquí a sus poetas menores 30. de tal edad, ¿no? Entonces empezaron a etiquetar, y a las que pude contactar, las que contestaron, fueron pues las que invitamos, ¿no? Y ahorita ya vamos para nuestra segunda edición, ¿no? Con convocatoria. De igual manera, pues no vamos a poder meter a las 50 que nos han mandado en la convocatoria, cierto, el 18 de julio, ya casi. Pero pues para abrir un poco y democratizar este proceso, ¿no? Igual va a ser imposible meter a todas, va a haber un jurado, ¿no? Entonces eso ya lo vuelve un poco más, eh, no sé, jerárquico, que era lo que yo no quería hacer en la primera misión, pero es difícil meter a todas, ¿no? O sea, porque entonces Claro. sería imposible. Cuando estuviéramos cerrando convocatoria, alguien escribe un gran poema y me lo quiera mandar, y vaya, entre tiempos de diseño, de formación, de publicidad, pues se nos iría la vida solamente para estar haciendo este ejercicio de compilar autoras menores de 30, ¿no? Entonces, eh, pues al final de cuentas es un ejercicio de promoción, ¿no? No es, yo no me siento ninguna suerte de cacique literaria que quiera decir quién es poeta y quién no. La primera emisión también fue un asunto de amigas, ¿no? O sea, pues ni modo, ¿no? Si conozco 20 personas de la fundación y a 2 personas del FONCA, porque he tenido chance de estar ahí, ¿no? Pues bueno, así es esto, y las reglas estaban ahí antes de que nosotros llegáramos. Y bueno, entiendo que están cumpliendo un año como editorial. Estás tú solita, es un grupo de varias personas. ¿Cómo están manejando? ¿Qué tan difícil más bien es tener una editorial independiente en México? Porque justo lo acabas de decir, hay muchas, ¿no? Y también el mundo actual en las librerías es complicado. A veces posicionar tus libros, a veces es a través de una venta por internet, que es un poco lo que tienen ustedes en la página. Entonces, este proceso es complicado. ¿Cómo se llega hasta ahí? Es un trabajo de muchas personas, es algo más pequeño. ¿Y qué obras hay en puerta, no? Porque apenas se acaba de publicar Falsa Muda, el Jodet, que ahorita se me fue el nombre, pero es precioso. Otro más que sigue para editorial Los Libros del Perro. ¿Y por qué Los Libros del Perro? También es algo que me gustaría saber, porque me encanta el nombre, o sea, pienso y lo tengo en la mente, ¿no? Creo que tiene muchísimo potencial el nombre y va a estar constantemente en la mente de los lectores, estoy segura de eso. Bueno, muchas gracias. En una tradición de editoriales con A, ¿no? Haga su lista de todas las editoriales con A que pueda nombrar. Eh, pues la verdad es que no quisimos ser otra editorial con A, ¿no? Ya existe Arlequín, ya existe Almadía, ya existe Anagrama, y puedo seguir, o sea, Acantilado, ¿no? Y puedo seguir hablando de las editoriales con A. Hay un meme que dice que son las opciones que quedan para registrar tu editorial independiente, ¿no? Y hay un montón de palabras con A. Entonces, eso por un lado.
No, yo dije, bueno, el día que yo tengo una editorial, que no tengo idea de cómo le voy a poner, no va a tener una A, no va a ser una sola palabra. Entonces, eso por un lado. Por otro, pues todavía traigo el fervor de perras, ¿no? Pues este poemario en donde pues me siento tan bien, tan cómoda, tan yo, ¿no? Pienso en esta idea de Leila, de ser salvaje, de ser un perro, ¿no? De tener todo en la nariz como los perros. Entonces, bueno, eso por un lado. Por el otro, bueno, pues como se pudieron dar cuenta que dos canes que son nuestra compañía de todos los días, de toda hora, andan sueltos, por eso hacen lo que quieren y ladran a la hora que quieren, aunque su mamá esté en entrevista. Y tres, porque ponerle los libros de la perra hubiera sido un acto de extremo ego, extremo vanidad, una extrema vanidad que no me hubiera permitido en absoluto. Y cuatro, creo que es un hombre bastante humilde, ¿no? Y que nos representa en esta humildad de hacer las cosas como un perro, de lisquear, de cuidar, de custodiar y de tener pues este olfato que se necesita y este colmillo que también se necesita para elegir las obras. Llegar a librerías, otro de los puntos que me preguntas, es un tema que todavía estamos trabajando porque pues los procesos de consignación son complicados. Uno necesita tener un capital, pues no sé si grande, pero sí mediano para poder invertir en los libros impresos, ¿no? Porque tu impresor no te dice, sí, espero a que los vendas para que me los pagues. No. O sea, al momento que él te da tus libros, quiere justamente su dinero, ¿no? Entonces, bueno, todavía estamos esperando que nos llegue el libro de Paul Antoine Matos, que es Envejecedores de Huesos. Estamos en preventa con Landscapes de Fabi Camacho, que es un libro de ensayos. Y bueno, pues me contabas un poco de las novedades, ¿no? Otra cosa que me preguntabas. ¿Cuántos somos? Aquí somos dos y los perros cuatro, ¿no? Entonces, somos un equipo muy pequeño, ¿no? O sea, quisiéramos tener más manos, pero las manos cuestan, ¿no? Entonces, hasta no tener un poco más de solvencia, pues contrataremos manos. Tenemos un corrector de estilo, pues digamos que flotando, ¿no? Que trabaja con nosotros de forma altruista, casi por amor a lo que hacemos y por amor a nuestro proyecto, que es Francisco Barrios, el editor Joel Osorio, y yo, el editor de diseño, de la parte toda la parte gráfica la lleva Joel Osorio, y la parte pues, de edición, de contactar a los autores, de organizar cosas, pues soy yo. Entonces somos un grupo súper chiquito, pero súper entusiasta. Y las librerías, pues todavía estamos viendo, nos ha ido bien con la tienda virtual. Es muy directo, ¿no? Porque nos los piden a nosotros, que los tenemos acá atrás, entonces podemos mandarlos rápido, ¿no? Mientras haya catálogo, manejamos un catálogo muy chiquito por lo mismo. Entonces, más o menos así se maneja la editorial. ¿Qué viene? ¿No? ¿Cuáles son las novedades? Pues hasta ahorita tengo en puerta un libro de crónica de Federico Guzmán Rubio. Tengo un libro de cuentos de Miguel Pérez. La rifa del tigre me parece que se llama. Y tengo un libro de poemas de Juan Carlos Cabrera Pons, que también viene, seguramente llegarán para el invierno.
por cuestiones de logística. Y el libro de Fabiola que ya está en preventa, quien quiera adquirirlo en preventa. Perfecto, Cel. ¿Y qué se necesita? O sea, ahorita alguien que esté escribiendo un libro o ya tiene uno guardado, eh, ¿qué necesitan para llegar contigo o con Editorial Los Libros del Perro para poder publicar? ¿Hay algún requisito? Eh, Obviamente me imagino que pasan ciertos filtros, pero ¿qué se necesita? Perdón. Eh, Pues aparte de lo que te pediría cualquier editorial, en el caso de los autores varones, pues hay una suerte de cláusula de ética, ¿no? En el contrato, en el que el autor se compromete pues a no ser señalado, a no ser acusado de algún acto violento de cualquier índole, ya sea psicológico, económico, físico, ético contra alguna mujer, ¿no? O sea, alguien me preguntaba, ¿y cómo vas a saber que la acusación es verdadera, no? Bueno, pues esas cosas siempre se saben, ¿no? O sea, se sabe cuando es una calumnia y cuando Sí. es una cuestión verdadera, sobre todo te lo dice alguien que ha sido pues víctima de ese tipo o sea, yo creo que la mujer que esté libre de haber sufrido algún tipo de violencia patriarcal y machista, pues bendita sea ella y hay que pedir desgraciadamente hay que pedir un deseo cada vez que encontremos una mujer, desgraciadamente es horrible lo que estoy diciendo, una mujer que no haya sido víctima de algún tipo de acoso, violencia doméstica, laboral, económica por parte del patriarcado, ¿no? Entonces, por un lado busco, esto en el caso de los autores hombres, en el caso de las autoras mujeres, pues yo estoy dando sabido de alguna mujer que haya sido señalada en el Me Too, escritoras, ¿no? Por haber violentado a su pareja o por haber ejercido violencia psicológica con su pareja. O sea, a lo mejor en 10 años nos vamos a estar topando con eso, pero en este momento todas las violencias y todas las acusaciones recaen sobre los autores varones, ¿no? Entonces lo que se necesita, aparte de pasar pues estos dictámenes normales, pues es tener este compromiso con la ética, ¿no? Y hasta ahorita nos ha resultado porque, bueno, tenemos 5. Juan, Hugo, perdón, no voy a contar. Juan, Hugo, Federico, Miguel, vaya, 8 autores hombres, ¿no? Que han aceptado esta cláusula de ética. Y creo que si ellos han podido, pues creo que cualquiera que quisiera, puede, ¿no? Claro, interesantísimo esta cláusula que mencionas y me parece hasta algo que se debería agradecer considerando la época que vivimos y que ya no podemos permitir ese tipo de violencia, como bien lo acabas de decir, en ninguna de sus formas, psicológica, física, sexual, económica. Ya para terminar, sí, me gustaría un poco retomar Raz. Eh, Tengo 3 poemas en mente, pero voy a mencionar 2. Golfa y Curandera. Probablemente hay muchos más que tienen versos y en una totalidad un contenido que llega y con el que te identificas, ¿no? Sobre todo los donde abordas un poco la menstruación, que es algo que tristemente en muchos lugares sigue siendo tabú y bueno, es una realidad que vivimos todas las mujeres desde que nacemos. Más bien una condición con la que vamos a vivir, ¿no? Pero me llama la atención justo estos 2 poemas. Golfa, hablando
un poco de esta violencia que también existe entre las mujeres, ¿no? Aquí en este caso es una suegra, pero podría ser la amiga o tu mamá o cualquier otra mujer. Eh, este tema de la sororidad que cada vez se habla un poco más y que creo que llevamos a cabo justo entre mujeres, eh, pero que la violencia también no es nada más como el hombre a la mujer, ¿no? O sea, esta violencia patriarcal, pues también muchas veces la ejercemos nosotras, a veces consciente o inconscientemente, y tiene que ver con un tema cultural. Que hables de este tema me parece algo súper importante y precioso, y me gustaría saber eh, qué mensaje ya con este poema publicado has recibido de tu público, porque creo que es un poema que se puede interpretar de muchas formas, ¿no? Y que habrá quienes se sientan ofendidas o no, pero ¿cómo ha sido la respuesta particularmente de ese poema de las personas que se han acercado a ti? Bueno, en general ha habido grandes críticas, súper generosas. Hay personas que me escriben y me dicen, tu libro no me soltó en la librería, me siguió a casa y ya estando en casa me siguió hablando, me siguió ladrando. Y son grandes opiniones, pero también hay gente que se siente terriblemente ofendida a mi libro, hombres y mujeres, ¿no? Y está bien. Una intención de Perras, pues justamente era provocar cosas, ¿no? Provocar al lector, a la lectora, a que reflexionara en torno a sus machismos, a sus defectos, ¿no? Se habla mucho de las virtudes y el feminismo nos erige como una suerte de santas, no, o sea, lo cual es terrible porque seguimos siendo las mismas, ¿no? El feminismo no nos canoniza, ni nos santifica, ni nos beatifica. La solidaridad tampoco nos vuelve hermanas, debería, pero lo cierto es que no. Para llegar a una sororidad, pues hay que pasar un montón de cosas y un montón de pruebas y de construir un montón de lugares que no siempre estamos dispuestas a hacer, ¿no? O sea, y bueno, en Perros, pues justamente es esto, ¿no? Hablar un poco de todos estos defectos, de todos estos mecanismos machistas de opresión que ejercen, que se ejercen en la mesa, ¿no? Que se gesta de la complicidad del hogar, en el que si ves a una mujer que por algo no tiene algún tipo de habilidad con la cocina o con el aseo, pero sí tiene otra que normalmente es vista como masculina. Es decir, si esa mujer tal vez no sabe cocinar, pero sabe hacer dinero y sabe llevar dinero a la casa, pues ya es menos mujer ante otra mujer porque no sabe cocinar o no sabe lavar un plato o no sabe lavar trastes, ¿no? Entonces, yo he notado que cuando se comparten estos versos, no falta alguien que salte que dice, es que todos tenemos que saber hacerlo, mujeres y hombres. Pues sí, pero imagínate una mujer que trabaja en un despacho haciendo lo que sea o trabaja en una oficina de 8 de la mañana a 8 de la noche, de lo último que va a tener ganas es de lavar su piso o de lavar su ropa, ¿no? Y a lo mejor esa mujer tiene la posibilidad de mandar a lavar su ropa o de pagarle a alguien que le ayude a hacer el aseo y no es menos mujer, o sea, todo esto para decir que esa mujer no es menos mujer porque no tiene las habilidades físicas que tienes tú para lavar o para hacer el aseo, ¿no? Entonces, hay estas dos posturas y pues el debate está abierto para quien quiera debatir. Cuando publicas el libro, pues el libro deja de ser un poco tuyo y pasa a ser del lector que dice, me choca esto y está bien que lo diga,
o amo esto y me siento identificada, ¿no? Entonces, creo que esas dos lecturas me interesan igual y me hacen sentir bien, porque al final, aunque lo odies, pues ya te lo llevaste a tu casa y ya lo leíste. Curandera, perdóname. Me parece que es un poema muy redondo, pero que justo en los dos últimos versos llegas a una frase que me llega mucho, que es todo aquello que somos y nadie pronuncia. Y no solo como escritora eres esa voz, ahora como editorial también. ¿Qué, qué más puedes ofrecer abriendo estos dos espacios a las mujeres? ¿O cómo consideras, déjame replanteo bien la pregunta, eres un espacio muy grande en este momento, no sé si lo has dimensionado hasta cierto punto, pero eres una gran voz de muchas voces, que era un poco lo que platicaba con Giselle, de muchas voces silenciadas, no de ahorita, ¿no? De muchos años atrás. Entonces, ¿cómo, cómo seguir fomentando estos espacios a través de ti, ¿no? A través del periodismo, de la literatura en general y de la poesía? Mira, yo muchas gracias por el reconocimiento. Durante muchos años me dediqué a quejarme en Twitter como cualquiera, ¿no? A enojarme, a hacer berrinches en redes sociales. Y a veces lograba 100 likes y a veces lograba 2, ¿no? Porque así son las redes, no son misteriosas. Pero en algún momento me di cuenta que, aparte de que estaba cargándose mi salud mental, no estaba haciendo nada real más allá de quejarme y desahogarme con las 5, las 10, las 100 personas que me podían leer. Y quienes muchas de ellas seguramente se reían de que yo estuviera haciendo, como decimos en mi pueblo, chile con la cola, ¿no? Entonces, me cansé de esto porque no estaba, de verdad no estaba llegando a ningún lado. Eh, y entonces surgen las ganas, el dinero, el tiempo, como que todo se puso ahí para que la editorial empezara a llamarse como se llama y hacer lo que hace, ¿no? Sin descuidar estas pequeñas faltas que yo noto en la poesía y en la literatura actual, ¿no? Es decir, espacios para mujeres como Giselle Luis, que tienen todo para ser una gran poeta, pero las editoriales del Estado, las otras editoriales independientes, al no tener el capital literario que se necesita, ¿no? Al no ser hija, al no ser ahijada, al no ser amiga, comadre, al no ir los sábados a una casa en la Roma a hacer ceviche y a bordar mantelitos con alguien que tiene una editorial, pues no entra, ¿no? O sea, seamos honestas, mucha sororidad, pero nuestras lecturas están sesgadas por nuestras amigas, ¿no? O sea, y no por nuestras amigas que vienen a llorar aquí los viernes, ¿no? Sino por nuestras amigas que están leyendo a Anne Sexton, todas están leyendo a Anne Sexton, digo Anne Carson y todas están leyendo a María Negroni, ¿no? O sea, es lo único que están leyendo. Personas como Giselle, ¿no? Que tal vez son geniales, no, tal vez son geniales y que merecen un lugar, pero al no tener este capital político o al no ser ahijada de tal premio Aguascalientes, pues no puede acceder a una publicación que merece como es Falsa Muda, ¿no? Y que aparte a Falsa Muda ha leído muy bien y ha tenido grandes lecturas y ha encontrado a sus lectores y yo estoy muy feliz, ¿no? Entonces, aparte de eso, de darme cuenta que la queja sin algo que hacer es un berrinche
y que tenemos que superar nuestra etapa de berrinche y poner manos a la obra y en la medida de nuestras posibilidades abrir ventanitas por las cuales vuelan pajaritos o sirenas como este poemario de Oded Alonso, ¿no? También lo mismo, ¿no? O sea, en cada uno de mis autores te puedo decir cosas, tal vez no tienen el canon, tal vez no tienen las amigas, tal vez no son lo que, no son, ¿cómo decirlo? Es que de alguna manera siento que en la literatura mexicana flota un halo de mochería y mojigatería, ¿no? O sea, creo que al final de cuentas somos mojigatos, ¿no? O sea, nos gusta cierta autora, pero si esta autora por algo es lesbiana, hay que pedirle que oculte que es lesbiana, ¿no? O sea, y esto ha sido una queja recurrente de Oded Alonso, que ya lleva un rato en la literatura mexicana y que lo dice, ¿no? Nos pedían que disimuláramos la O, ¿no? Con la O, ¿no? O sea, hacer el yo lírico neutro para que no sepan quién es el que habla y quién es el que está recibiendo, ¿no? O sea, es decir, que la que habla es una mujer a otra mujer, ¿no? Para que no se vea que está hablando una autora abiertamente lesbiana. Entonces, son esas cosas que yo llevo mucho rato viendo, o sea, catálogos conformados 100% por hombres, ¿no? O sea, 2 mujeres, 20 hombres, eh, espacios donde el que presenta es hombre, el que edita es hombre y el que publica es hombre, dices, ok. Eh, También creo que la crónica ha sido un tema relegado al periodismo, ¿no? O sea, solamente nos interesa cierta crónica y solamente los periodistas, si bien nos va, leen crónica, ¿no? Entonces, como son una suerte de rescates morales, sociales, intelectuales y personales, ¿no? También, o sea, ¿qué es lo que a mí me gustaría, qué es lo que a mí me gustaría leer? ¿No? O sea, creo que un editor tiene que, o sea, ya que te metes al charco, pues tienes que ir por la vida pensando en qué te gustaría leer, ¿no? O sea, ¿qué libro te hubiera gustado leer a los 15 años? ¿Qué libro te hubiera gustado leer en la universidad, ¿no? E ir sobre esos libros, ¿no? Y libros que emocionan, autores que emocionan, que dices, Dios, de otra manera no hubiera conocido este gran libro de poemas de fulano o este gran libro de crónicas de Perengana, ¿no? Pues muchísimas gracias, El. Ha sido un gusto conocerte, aunque sea a través de la pantalla. Gracias por tu tiempo, por todo lo que nos compartiste y pues esperamos que esta alianza con Revista Purgante y Editorial Los Libros del Perro sea muy duradera. Hay grandes escritores, poetas, cronistas, eh, y hay gente muy hambrienta también de este contenido. Entonces, que estos espacios sigan abiertos para lectores y escritores. Muchas gracias, Ser. Muchas gracias y muchas gracias a Purgante por todo su apoyo, Diana también, a todo el equipo y bueno, espero que no sea la última vez que nos veamos. Te mando muchos abrazos.